Crié a un hijo durante 7 años. Le di mi amor, mi tiempo y mi vida entera, hasta que un día descubrí que no era mío y que toda mi familia me había mentido desde el principio. Siempre creí que la paternidad era lo mejor que me había pasado en la vida. Cuando conocí a Laura, mi esposa, sentí que había encontrado a la mujer con la que quería envejecer. Nos casamos después de 2 años de noviazgo, y aunque en ese momento no hablábamos mucho de tener hijos, la vida decidió sorprendernos. 6 meses después, Laura me dio la noticia de que estaba embarazada. Recuerdo perfectamente el instante. Ella me llamó al trabajo y me pidió que fuera a casa temprano. Cuando llegué, la encontré sentada en el sofá con una cajita pequeña en las manos. Dentro había un par de zapatitos, diminutos y una nota que decía, «Vas a ser papá». No pude contener las lágrimas. Los meses siguientes fueron una mezcla de nervios, preparativos y sueños. Cada ecografía, cada movimiento que sentía bajo su vientre, me unía más a ese bebé que aún no conocía. Y cuando finalmente nació Martín, sentí que mi vida se completaba. Lo cargué en brazos y supe que, pasara lo que pasara, haría lo imposible por protegerlo. Durante años fui ese padre que no se pierde ni una función escolar, que llega corriendo del trabajo para jugar a las escondidas, que se queda despierto hasta tarde ayudándolo con tareas que ni siquiera entiende. Martín era mi orgullo, mi razón para levantarme todos los días. Pero entonces, una simple visita médica empezó a sembrar una sombra en mi corazón. Todo comenzó con una recomendación del pediatra. Martín necesitaba una prueba genética para descartar una condición hereditaria leve que había aparecido en un chequeo. No me preocupé demasiado, hasta que el resultado volvió con una anotación que nunca había esperado leer. Resultados inconsistentes con la relación biológica declarada del padre. En ese momento, mi respiración se detuvo. Sentí que el piso se abría bajo mis pies. Pensé que debía ser un error, que tal vez se habían equivocado de muestra, pero algo en mi interior me dijo que lo que estaba a punto de descubrir iba a cambiar mi vida para siempre. Pasé toda la noche en vela leyendo una y otra vez ese informe. No podía comprenderlo. Yo siempre había estado ahí, desde el primer día. ¿Cómo podía decir un papel que Martín no era mi hijo biológico? A las 3 de la madrugada, me levanté y fui al cuarto de Martín. Dormía profundamente, con esa calma que solo tienen los niños. Lo miré y sentí una mezcla imposible de describir. Un amor inmenso y, al mismo tiempo, una punzada de dolor tan profunda que me dejó sin aliento. Era mi hijo, al menos en todo lo que importaba. Pero la duda empezó a envenenar mis recuerdos. Deje Painch. Cosas que antes parecían simples coincidencias comenzaron a verse diferentes. La gente siempre comentaba lo mucho que Martín se parecía a Laura, el cabello, la sonrisa, incluso la manera de caminar. Pero cuando me comparaban con él solían decir con una sonrisa amable, «Bueno, quizá tiene tus gestos». Yo lo tomaba como algo gracioso. Ahora ya no estaba tan seguro. Pasé los siguientes días evitando a Laura. No quería acusarla sin pruebas, pero mi cabeza no paraba de dar vueltas. Finalmente, decidí hacerme una prueba de ADN por mi cuenta. No se lo dije a nadie. Un sábado, mientras Laura salía a hacer compras, recogí una muestra de saliva de Martín y envié el kit al laboratorio. La espera fue un infierno. Cada vez que Laura me hablaba, yo respondía con frases cortas, temiendo que ella notara mi ansiedad. Y entonces, 10 días después, recibí el correo. Abrí el archivo temblando, y ahí estaba, en letras frías e impersonales. Probabilidad de parentesco 0%. Se me cayó el teléfono de las manos. Sentí náuseas, mareos, y una rabia que me quemaba el pecho. Laura me había mentido durante años, y lo peor de todo, no tenía idea de quién era realmente el padre de Martín. Esa noche, cuando Laura volvió del trabajo, la esperé en la cocina. No podía seguir fingiendo. Ella entró con su sonrisa habitual, hablándome de algo que había pasado en la oficina, pero yo no escuchaba nada. Solo sentía mi pulso acelerado y el peso del sobre que tenía frente a mí en la mesa. «Siéntate», le dije, con una voz tan fría que incluso yo me sorprendí. Laura frunció el ceño, dejó su bolso y se sentó frente a mí. Empujé el sobre hacia ella. «Ábrelo». Ella lo miró con desconfianza. «¿Qué es esto?» «Resultados de ADN», respondí sin apartar los ojos de ella. «De Martín y míos». Sus manos comenzaron a temblar incluso antes de abrirlo, y cuando lo hizo, vi cómo la sangre desaparecía de su rostro. No dijo nada. Solo se llevó una mano a la boca. «¿Es verdad?», pregunté, cada palabra cargada de rabia contenida. «¿Martín no es mi hijo?».
Laura bajó la mirada. Yo no quería que lo supieras. Mi corazón latía con tanta fuerza que sentía que me iba a romper el pecho. ¿No querías que lo supiera? Me mentiste durante casi 10 años, Laura. Me robaste mi derecho a la verdad. Ella comenzó a llorar. Fue un error. Algo que pasó antes de casarnos. Yo pensé que era tuyo, de verdad. Pero en ese momento, la voz de Laura ya no me sonaba sincera. ¿Antes de casarnos? La interrumpí. Martín nació 6 meses después de la boda. Laura me miró como si hubiera quedado acorralada. Está bien. No fue antes. Fue durante... Pero yo no quería que esto arruinara todo. Sentí que el aire se me escapaba. No solo me había engañado. Lo había hecho mientras yo creía que estábamos construyendo nuestra vida juntos. Me levanté de la mesa y le dije con una calma que me costaba mantener. Mañana me vas a decir quién es el verdadero padre, o yo mismo me voy a encargar de averiguarlo. Y en sus ojos vi algo que me heló la sangre. Miedo. Esa noche dormimos en habitaciones separadas. No porque yo lo decidiera, sino porque no podía soportar verla. No entendía cómo podía haber compartido mi vida con alguien que, en silencio, cargaba un secreto tan devastador. A la mañana siguiente, Laura estaba en la cocina preparando café. No parecía haber dormido mucho. Me miró con los ojos hinchados y la voz temblorosa. No puedo decirte quién es. La rabia me recorrió el cuerpo de inmediato. ¿Cómo que no puedes? Me quitaste la verdad durante años. ¿Y ahora quieres seguir ocultándola? Laura bajó la mirada. No es tan simple. Si te lo digo, va a destruir a más de una persona. Me acerqué apoyando las manos en la mesa. Ya lo destruiste todo, Laura. Lo único que queda es la verdad. Ella apretó los labios indecisa y finalmente susurró. Es alguien que conoces. Ese simple comentario fue como un golpe en el estómago. Mi mente empezó a repasar nombres, amigos, compañeros de trabajo, vecinos. Pero entonces, recordé algo que siempre me había parecido extraño. En los primeros años de Martín, mi hermano menor, Andrés, siempre estaba demasiado dispuesto a ayudar. Pasaba horas con el niño y a veces hasta lo veía más que yo mismo. Siempre pensé que era porque era un buen tío. Pero ahora esas memorias tenían un matiz inquietante. No, murmuré casi sin darme cuenta. Laura levantó la cabeza sorprendida. ¿Qué dijiste? La miré fijamente. Dime que no fue con Andrés. Ella abrió la boca para responder, pero se quedó en silencio, y en ese silencio supe la verdad. No hacía falta que dijera una palabra. Sentí que el mundo se me venía abajo. No era solo que Martín no fuera mi hijo, era que había sido criado por mí, mientras su verdadero padre estaba en todas las reuniones familiares, mirándome a los ojos sin decir nada. Y en ese momento algo cambió en mí. Ya no quería solo respuestas, quería justicia. No esperé mucho. Tomé las llaves del coche y conduje directo a la casa de Andrés. Todo el camino mi mente se llenó de imágenes. Él jugando con Martín, abrazándolo, sonriendo como si nada, mientras yo, ingenuo, pensaba que era simple cariño de tío. Cuando llegué, él estaba en el jardín, regando las plantas. Me vio y levantó la mano para saludarme, pero no le devolví el gesto. Caminé directo hacia él, con una determinación que ni yo sabía que tenía. Necesitamos hablar, le dije sin rodeos. Él frunció el ceño. Claro, ¿qué pasa? Sabes exactamente lo que pasa. Su mirada cambió, pero trató de mantener la calma. No estoy seguro de a qué te refieres. Deja de jugar conmigo, Andrés. Sé que Martín es tu hijo. Sus manos se tensaron en la manguera. ¿Quién te dijo eso? Laura me lo confirmó. Y antes de que intentes negarlo, tengo los resultados de ADN que dicen que no es mío. Andrés me miró en silencio por unos segundos que parecieron eternos, y entonces soltó un suspiro largo. No fue planeado, dijo bajando la voz. Fue un error. Una sola vez. Me reí, pero no de humor, sino de incredulidad. ¿Un error? ¿Y me dejaste criar a tu hijo durante casi 10 años mientras tú sonreías en cada cumpleaños? Cada Navidad, cada foto familiar, él se pasó la mano por la cara. Yo pensé que nunca lo sabrías. Claro, respondí con la voz rota, porque la mentira funcionaba mejor para ustedes dos. Andrés intentó acercarse, pero di un paso atrás. No te atrevas a tocarme. En ese momento vi algo que no esperaba. No solo había culpa en sus ojos, había miedo. Un miedo que me hizo pensar que quizás había más secretos detrás de todo esto, secretos que todavía no me habían contado. Me fui de la casa de Andrés sin despedirme.
con el corazón latiendo como si quisiera salirse de mi pecho. Mientras conducía, las imágenes de él y Laura juntos me taladraban la mente. Pero lo que más me carcomía era esa expresión en sus ojos, ese miedo que no encajaba del todo con el simple hecho de haber sido descubierto. Esa noche, mientras estaba sentado en el sofá sin encender la televisión, recibí un mensaje inesperado. Era de mi madre. Tenemos que hablar. Es importante. No tardé en ir a su casa. Al llegar ella me recibió con una expresión grave, como si hubiera estado guardando algo por demasiado tiempo. Nos sentamos en la mesa del comedor y fue ella quien rompió el silencio. Hijo, lo que pasó entre Laura y Andrés no fue un accidente. Me quedé mirándola sin entender. ¿Cómo que no? Ella bajó la voz, como si temiera que alguien pudiera escuchar. Yo lo supe desde el principio. Y tu padre también. Sentí que me estaba tomando el pelo. ¿Ustedes lo sabían? ¿Y no me dijeron nada? No queríamos destruir la familia. Martín ya había nacido, y tú lo amabas como a un hijo. Pensamos que era mejor así. La rabia me nubló la vista. No tenían derecho. Me quitaron la oportunidad de decidir qué hacer con mi propia vida. Mi madre intentó justificarse. Andrés estaba arrepentido. Y Laura dijo que fue un momento de debilidad. La interrumpí, golpeando la mesa con el puño. ¡No me mientas! Andrés dijo que fue una sola vez, ¿verdad? Ella no respondió, pero sus ojos lo dijeron todo. Me quedé helado. ¿Cuántas veces fue? Un silencio pesado llenó la habitación, hasta que mi madre, con lágrimas en los ojos, confesó. Durante casi un año, antes de que Martín naciera. Era como si cada palabra me cortara por dentro. No solo me habían traicionado Laura y Andrés. Toda mi familia había sido cómplice de la mentira. Y en ese momento entendí algo. Si todos habían callado durante tantos años, quizás no lo habían hecho solo por proteger a Martín. Quizás había algo más, algo mucho más oscuro que yo aún no sabía. Esa noche no pude dormir. No era solo el dolor por la traición, sino la sensación de que estaba caminando sobre una capa de hielo a punto de romperse, y que debajo había algo mucho más turbio. Al día siguiente decidí volver a casa de mi madre, pero esta vez no fui a escuchar excusas. Fui a exigir respuestas. Ella abrió la puerta con una expresión cansada, como si ya supiera que no me iba a rendir. Mamá, ya basta. Quiero la verdad completa, toda, y ahora. Se sentó en el sofá y tras un largo suspiro, soltó una frase que me heló la sangre. Laura, amenazó con contarle a la esposa de Andrés si él no se hacía cargo de ciertas cosas. Fruncí el ceño. ¿Qué cosas? Ella dudó. Dinero. Andrés le daba dinero. Y regalos. Y cuando tu padre lo descubrió, intervino. Yo no entendía nada. ¿Mi padre? Sí, me miró con una mezcla de culpa y miedo. Él fue quien les pidió a los dos que callaran. Y a cambio, Andrés le devolvía el favor con trabajos en la empresa. Mi cabeza empezó a dar vueltas. ¿Estás diciéndome que mi padre sabía y que además se benefició de todo esto? Ella asintió lentamente. No solo él, yo también acepté. Pensábamos que así todo quedaría bajo control, que tú nunca te enterarías. Sentí una mezcla de asco y traición. No solo Laura y Andrés me habían engañado. Mis propios padres habían negociado mi dignidad como si fuera una simple transacción. Y justo cuando creí que ya no podían existir más revelaciones, mi madre me tomó la mano y dijo, Hijo, hay algo más que debes saber sobre Martín, algo que cambiará todo. ¿Qué más podría haber, mamá? Pregunté con la voz rota. Ella respiró hondo, como si lo que iba a decirle pesara desde hacía años. Martín, no es hijo de Andrés. Me quedé mirándola sin entender. ¿Cómo que no? Si siempre dijiste que él. Porque eso fue lo que Laura nos hizo creer al principio, continuó ella. Pero tu padre se encargó de averiguarlo. Hizo una prueba de ADN en secreto. Sentí que el mundo se desmoronaba otra vez. ¿Y qué dijo esa prueba? Que Martín es hijo de otro hombre. Alguien que ni siquiera vive aquí. La rabia se mezcló con una profunda tristeza. Entonces, ¿todo esto? El pacto con Andrés, el silencio, las mentiras. ¿Todo fue para tapar algo que ni siquiera era verdad? Mi madre bajó la cabeza. Sí, y porque tu padre no quería que tú supieras que habías estado criando al hijo de un desconocido, y que tu matrimonio se había construido sobre una mentira mucho más grande que la infidelidad con Andrés. En ese instante, entendí que no solo había perdido a Laura, también a la familia que creí que tenía, a la confianza en mis padres y a la identidad que había construido como padre de Martín.
Esa noche tomé una decisión dolorosa. No volvería a buscar a Laura. No intentaría vengarme de Andrés. Y no discutiría con ese hombre, desconocido que había engendrado a Martín. Me iría. Lejos, comenzaría de cero. Antes de marcharme fui a ver a Martín por última vez. Lo abracé fuerte y le dije, no importa lo que pase, siempre serás importante para mí. Él no entendía nada, pero me devolvió el abrazo con fuerza. Y así, con lágrimas en los ojos, salí por la puerta, sabiendo que dejaba atrás un pasado podrido, pero también dejando una parte de mí que nunca recuperaría.